Un saludo muy especial, estimados estudiantes. Habla Alexander Flores Martínez, director de curso de diseño electrónico. Entonces, el día de hoy, un saludo especial a Gabriel. Voy a proceder a compartir la pantalla. Muy buenas tardes, Carol. Deseando que todos se encuentren muy bien. Entonces, vamos a dar inicio al desarrollo de la webconferencia que tenemos para el día de hoy. Permítame un minuto. Ahí me están escuchando, ¿me escuchan? Claro, me confirma el audio. Gabriel, ahí me escucha, ¿cierto? Hola, hola, hola. Listo, vale. Listo, no, muchas gracias a usted. Gracias, Dick. Bueno, entonces vamos a dar un preámbulo y quiero aprovechar eh, después de la conferencia, quiero que miremos el tema de la activación. Precisamente estaba hablando con personal encargado y ellos habilitaron, desde el software de la universidad, habilitaron el acceso para que le lleguen las notificaciones del fabricante Altium, pero precisamente estábamos mirando en detalle y ese correo que se notifica que se envía al institucional está referenciado con un proxy. Entonces, ahora hacemos el proceso a ver cómo nos va, si efectivamente ya está activo o no. Entonces, voy a proceder a compartir la pantalla. Ustedes me confirman si están viendo la pantalla. ¿Quién fue? ¿Tú, Eli? Por favor, de pronto, ¿quién tiene audio y me confirma? Gabriel, ¿me confirma? ¿Está viendo la pantalla? Sí, señor. Ay, gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Listo, bueno, entonces, referente al desarrollo del curso, en este momento, pues estamos en el desarrollo del resultado de aprendizaje del curso número 2. Entonces, dentro de ese escenario, pues vamos a abordar la simulación de circuitos electrónicos a partir de esquemas para el análisis y verificación. Nuevamente, el desarrollo de la actividad de tipo independiente. Tenemos hasta el 6 de abril, son más o menos 25 días que considero que es un periodo alcanzable. Quería comentarles que, bueno, con referente al escenario número 2, que hacía referencia al esquematizar la captura del circuito electrónico, entonces, debido a que estamos en el proceso de, digamos, de permisos para poder recibir esta activación del fabricante, entonces se da flexibilidad ya para que podamos utilizar como alterno el soporte Proteus, o si de repente ustedes manejan otro tipo de software, entonces lo puedan implementar. Entonces, en la primera fase teníamos el tema del esquemático, pero en esta etapa, en este escenario, vamos a trabajar el tema de simulación. Entonces, bueno, en específico, pues, ¿qué queremos en la actividad? Quiero de todas formas manifestar que me agradó ver cada uno de sus aportes porque la participación ha sido bastante significativa en los foros. La mayoría de foros ha sido bastante nutrido el, el discurso de parte de los estudiantes. Entonces, eso es bastante importante, muchachos, que ustedes puedan estar interactuando y todos pues vamos construyendo. Sí. Bueno, entonces, voy a abrir cuando tengo la guía. Entonces, en específico, estamos en el momento intermedio. Permítame, miro, porque tengo que abrir el escenario que no es. Vamos, que yo tenía ya acá descargada la línea. El escenario número 3 tenemos nuevamente hasta el 6 de abril. Entonces, ¿qué queremos buscar con el desarrollo de esta actividad? Pues precisamente vamos ahora a la simulación de circuitos electrónicos. Obviamente, pues ahí se pasa por el tema de la captura de electrónica
Y vamos a empezar a profundizar en unos temas específicos relacionados con el producto electrónico. Entonces, en este escenario se denomina simula circuitos electrónicos a partir de esquemas para análisis y verificación. Entonces, es importante consultar pues esos referentes bibliográficos del resultado de aprendizaje para poder abordar el desarrollo. Y dentro de esas actividades específicas, entonces, en primera instancia tenemos el paso número 1, referente a la documentación sobre herramientas de simulación. Entonces, estos enlaces que ustedes pueden observar en este momento, ustedes los pueden conseguir en los recursos del curso. Entonces, tenemos acá en el momento intermedio. Entonces, aquí tenemos los contenidos y referentes. Importante que ustedes los puedan visualizar. Entonces, vamos a verificar nuevamente la guía. Bueno, entonces nos dice que es importante acceder al material bibliográfico, simulación y experimentación remota de circuitos electrónicos. Aquí tenemos un enlace. Bueno, este enlace está como les decía, en el referente bibliográfico. Entonces, ustedes le van a dar clic allí. De pronto les recomiendo, porque ha pasado, hay veces que ustedes acceden y no les carga el libro, es porque ya han pasado más de 5 minutos en los cuales ustedes habían ingresado a la plataforma. Entonces, lo que hacen es salir y volver a ingresar. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el referente, introducción a los circuitos electrónicos, incluso una trazabilidad de esa evolución. Y acá empieza a mostrarnos pues, diferentes tipos de herramientas de software que tenemos para abordar el tema de la simulación, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer allí? Y, hola, sí, acá. Listo, entonces vamos a acceder al material bibliográfico. Hay unas páginas específicas de la 133 a la 150. El segundo punto nos dice complementar la consulta de la información con fuentes alternativas confiables y documente en un texto lo siguiente. Entonces, ahí ustedes van a describir en primera instancia 3 características principales de un simulador electrónico. Van a describir 3 tipos de simuladores electrónicos que permitan, en este caso, pues realizar el desarrollo del circuito para fabricación de PCB. Entonces, ustedes van a verificar, bueno, esos simuladores electrónicos, cuáles tienen como ese valor agregado que nos pueda permitir pasar del esquemático al PCB. O sea, ¿cuál es el PCB? Pues la tarjeta de circuito integrado. Entonces, aquí solamente es describir, no vamos a instalar algún software, solamente es la descripción. Ustedes van documentando en un documento de Word. El otro punto nos pide describir la definición de la siguiente terminología especializada asociada a la implementación de herramientas de software. Entonces, ustedes van a consultar qué es una RapNets, que es, por ejemplo, el Annular Ring, que es el Thermal Relief, los filtros, las vías. Entonces, cada uno de estos términos, por favor, lo van documentando, van escribiendo. Importante citar la fuente. Entonces, acá tenemos citar la fuente bibliográfica de donde se tomó la información. Y esas fuentes bibliográficas generalmente son las que van al final del documento como bibliografía, ¿no? Y a veces he visto que no citan en el documento las fuentes bibliográficas y al final colocan como unas 20. Entonces, recuerden que, o sea, lo que tenemos en el documento al final tiene que estar, esos referentes bibliográficos tienen que estar en las citas del documento y del cuerpo del informe
desarrollemos. Entonces, vamos a compartir en el foro ese documento en Word para la respectiva realimentación. Entonces, ¿alguna inquietud en este primer punto, muchachos? Estimados estudiantes, si pronto tienen alguna inquietud en este punto. Estamos hablando solamente de la documentación, ¿listo? ¿Está bien? Es claro, ¿cierto? Confirma de pronto Brindy que tiene audio. Gabriel, Carol. Sí, profe. Creo que por el momento está claro todo. Listo, gracias. Ahí, por favor, puedes hablar, es que se me desconfirma. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, señor. Ah, listo. No, gracias porque se me había desconfigurado aquí el audífono. Listo, vale. En el paso número 2, entonces vamos a realizar una infografía. Entonces, en esta ocasión, el primer punto, vamos a diseñar esa infografía de forma digital o incluso para quienes deseen también lo pueden plasmar de forma física, pero lo importante aquí es que contenga el desarrollo del paso uno. Entonces, dice que asegurarse de que el diseño sea visualmente atractivo y organizado, utilizando diagramas, colores y elementos gráficos para facilitar la comprensión. O sea, ¿qué quiere decir? Que con la información que hemos obtenido en el paso uno de las tres características principales del simulador, estos tres tipos de simuladores que permiten pasar del esquemático al PCB y la descripción de cada uno de estos términos, pues van a quedar plasmados en una infografía. Nuevamente compartimos en el foro, pueden compartir también un pantallazo o el enlace para la respectiva realimentación. Ya con respecto al paso número 3, entonces aquí vamos a empezar a trabajar el tema del esquemático y la simulación. Entonces, hay unos referentes bibliográficos nuevamente que ustedes van a observar en el contenido del curso. Entonces, uno de ellos es el de circuitos electrónicos de corriente continua. Entonces, cuando ustedes le dan allí clic, aquí ustedes van a encontrar unos videos donde se hace una explicación referente a el desarrollo de circuitos, ya sea en serie, paralelo y la ley de Ohm. Entonces, ¿eso por qué? Porque necesitamos dar solución al siguiente esquemático que está propuesto, que es un circuito mixto. Entonces, vamos a verificar en la material de apoyo, en los videos. Después nos dice que cada integrante debe realizar la elaboración del esquemático y simulación de la figura número 1. Tenemos un circuito mixto y vamos a emplear software de diseño electrónico. En el punto A nos dice que vamos a realizar la siguiente configuración desde el software. En este caso, pues estamos hablando del software de Altium. Esperemos ahora, finalizando la web, si validamos nuevamente. De lo contrario, pues como alternativa, ir trabajando puede ser Proteus. Entonces nos dice que vamos a crear un proyecto con el uso de la herramienta de software. Vamos a guardarlo con la extensión nombre y apellido del estudiante. Nos dice que en la hoja del esquemático debe incluir el título, simulación, nombre y grupo del estudiante. Se van a activar, bueno, en el caso de Altium, un panel de componentes y ustedes van a seleccionar los dispositivos de las librerías y van a asignar los valores a la resistencia. Entonces, lo que hace que que el requerimiento en este caso, tenemos 5 resistencias y el valor de las resistencias deben informar ustedes en el foro. Entonces, hacen énfasis en que esas resistencias sean de tipo comercial. Vamos a utilizar una fuente de alimentación de 20 voltios DC y nos dice que los dispositivos relacionados a la figura 1, el valor de cada uno de ellos no se pueden seleccionar para el diseño de la actividad. O sea,
aquí tenemos los distintos. En el caso de la resistencia, el valor es de 1 kilómetro. Ustedes tienen que informar en foro cuáles son los valores de resistencia que van a utilizar. Si R1 va a ser de 2K, R3 de 3K, R4 de 4K. Entonces, verificar ello y escribirlo en el foro, porque los demás estudiantes pues, no pueden repetir el mismo valor del componente, el valor de la resistencia. El valor de la fuente siempre va a ser el mismo, 20 voltios. Entonces, bueno, para realizar ya el cable, ¿no? Entonces hay que utilizar las herramientas de enrutado, en el caso de Alpine, enumerar los componentes también con una herramienta de Alpine. Van a realizar la simulación, van a medir pues, los voltajes, la corriente, y van a tomar una captura de pantalla donde evidencia que efectivamente cumplieron con ese desarrollo y nuevamente pues vamos compartiendo avances en el foro. El segundo circuito hace referencia a un esquemático de media onda, entonces allí lo que se pretende es realizar la simulación del esquemático. Y vamos a seleccionar, en este caso, pues hay una sola resistencia. Ustedes seleccionan específicamente el valor que quieren trabajar. La fuente de voltaje. Observen que esta fuente ahora es de alterna. Entonces, esa fuente va a ser fija de 10 voltios, 10 kilohercios. Y después de ello, pues nos solicitan realizar la simulación del circuito y medir el valor del voltaje de la fuente y el valor de voltaje en la resistencia de salida. Nos piden también realizar una captura de pantalla y documentar y anexar el informe. Entonces, estén presentes, instalar la librería de COA para la simulación. Van a compartir en el foro. Y finalmente, pues tenemos un circuito, este es un circuito RL, entonces, nuevamente, acá ustedes van a seleccionar, escriben en el foro el valor de la resistencia que van a utilizar, el valor de la bobina, del inductor, el valor de la fuente siempre va a ser 10 voltios. Y posteriormente a ello, pues entonces proceden a simular y a graficar el voltaje, o sea, qué voltaje tiene el inductor, la salida, realizan captura de pantalla y bueno, documentan y anexan al informe. Entonces, ya para la entrega, como lo hemos venido haciendo, introducir la instalación, el desarrollo del cuerpo del trabajo, importante las conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, en la rúbrica, recuerden que la rúbrica está la rúbrica en la organización. Entonces, ya les muestro dónde pueden encontrar la rúbrica. Vamos con el momento intermedio. Observen que cuando se desplegan el escenario número 3, entonces, que ustedes van a realizar el cargue del producto, observen que aquí aparece pues esa autoevaluación para que ustedes puedan seguirse por la rúbrica y puedan tener una buena puntuación. Importante pues la participación en el foro, una puntuación de 14 puntos. Bueno, ya entrando en materia con el uso del software, entonces en mi caso pues ya está activo, como les comenté, pues el dominio @una.edu.co del correo institucional. Sí, en mi caso pues me llevo la activación. Entonces aquí lo que yo hago es, ¿y están viendo mi pantalla? Me confirman. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, algo importante y es que cuando estamos utilizando el software de Altum, entonces voy a realizar, yo ya estoy con el registro. Entonces ingreso el correo institucional, la clave,
Una vez esté conectado, entonces es importante verificar el tema de las extensiones. Ustedes deben instalar, en este caso hay una extensión de simulación, que es la que estoy señalando en pantalla. En caso de que ustedes no la tengan, entonces ustedes colocan el nombre como tal y le dan clic para poderlo instalar. Supongamos que yo quiero instalar acá la librería de Grafman, entonces simplemente le doy clic. Y una vez lo tengo instalado, entonces acá me aparece como esas extensiones. Entonces, importante tener la librería de simulación. Ya cuando tenemos la librería de simulación, entonces recuerden que en la guía nos hablaban de crear un proyecto. Aquí lo que hacemos es dirigirnos a New Project. Vamos a darle clic. Aquí vamos a colocar proyecto, o sea, decirle que es un proyecto número 2. En el momento en que usted lo crea, observen que en la parte derecha aparece una ramificación. Aquí ya está el proyecto, incluso ustedes pueden aquí desplegarlo. Proyecto 2. Vamos a crear un esquemático, clic derecho, y vamos a seleccionar el esquemático como tal. Y después empezamos a empezar a trabajar el tema de la simulación. Entonces, ustedes pueden verificar el tema de cuando se habla de los paneles, entonces verificar que efectivamente pues ustedes puedan acceder a los componentes dentro de estas librerías. Existe una opción para poder verificar. Es importante tener la librería de simulación, también la librería que está con defecto de Miscellaneous Device. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que deseemos implementar un circuito, entonces lo primero que vamos a ir a identificar la barra de herramientas. Y aquí en la parte derecha superior, observen que tenemos una fuente de alimentación. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta fuente de voltaje, es una fuente de voltaje C. ¿Cómo hago, digamos, ese zoom, esta aproximación? Simplemente con el scroll del mouse sostenido y me alejo o me acerco desplazando el mouse. Entonces, bueno, ya tengo mi fuente. Vamos a empezar a buscar las resistencias. Entonces, vamos a empezar a construir un circuito que sea un circuito en serie. Entonces, clic sostenido, selecciono la resistencia. Supongamos que necesito 3 resistencias. Entonces, simplemente es clic sostenido y despliego hacia el área de trabajo. Con la tecla de, de barra espaciadora, sabe que tengo la posibilidad de rotar el dispositivo. Ya para el tema del cableado, entonces nos vamos a la opción de cableado y buscamos los puntos calientes, le llaman a eso, y hacemos las uniones. Y aquí lo que nos resta es colocar pues una fuente generadora. Ahí está la fuente, listo. ¿Cómo validamos la simulación? Antes de ello, les recomiendo realizar una marcación a cada uno de los dispositivos. Entonces, aquí con Alpine, ustedes pueden darle clic a realizar una marcación al esquemático de forma rápida. Entonces, observen que las resistencias aparecen con una R y una interrogante. En el momento en que yo lo voy a aceptar para etiquetar de forma automática, entonces ella me coloca la referencia. Esta es la resistencia R1, esta es la R2, R3 y el B1, ¿listo? En el tema del voltaje, pues ustedes tienen 5 voltios, pero si yo le doy allí clic y ustedes desean cambiar la magnitud, entonces aquí yo puedo colocarla en 10 voltios. Para el tema de simulación, en la parte, en la barra de herramientas aparece simulación y vamos a ejecutar la simulación. Aquí algo importante es, bueno, cuando en el momento que ustedes pulsan simulación, se les abre varias ventanas y volvemos al
al proyecto. El dashboard que podemos observar aquí en pantalla, pues nos dice si tenemos alguna advertencia, pero acá nos dice que la verificación está ok, la preparación está ok. Si yo le doy clic aquí en preparación, pues observo que efectivamente no hay ninguna novedad, pero ya cuando le doy clic aquí donde dice análisis setup, aquí dice operación por nodos. Entonces, ¿qué pasa si yo primo aquí voltaje? Observen que rápidamente el sistema me muestra el voltaje de cada uno de los nodos respecto a la tierra. Entonces, acá tenemos la fuente, efectivamente 1000 voltios. El voltaje de la resistencia 2 a tierra es de 6.6 y tengo un voltaje de 3.3 en la salida, que es la resistencia R3. También tenemos la posibilidad de calcular de forma rápida la potencia. Simplemente le doy clic acá en este botoncito y me da la potencia total del circuito, 33.33 milivatio. La resistencia R1, 11.11 milivatios, así sucesivamente. Ustedes pueden darle clic sostenido a las etiquetas para mostrar mejor la información, porque recuerden el tema de presentación del informe, pues se va a ver mucho mejor. Y lo otro es la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de corriente tenemos acá? Entonces, tenemos una corriente de 3.33 miliamperios. Entonces, 3.333 miliamperios. Y esa corriente se caracteriza porque esa corriente es la misma para el circuito. Si ustedes quisieran de pronto trabajar con una, con una punta de osciloscopio, entonces acá en la parte superior aparecen las opciones donde podemos darle clic a la punta de prueba. Esta punta de prueba hay que verificar que efectivamente haga contacto en el nodo. Y cuando vamos a dar la simulación, nuevamente pues reiniciamos la simulación y observen que aquí me aparecen varias ventanas. Entonces, una de esas ventanas que vamos a verificar es la ventana de transientes. Observen que en esta ventana, efectivamente, pues nos está mostrando que la punta está midiendo un valor entre 3.3 y 3.4 voltios, que sería el valor exacto que tenemos en la resistencia R3. Ya se les solicitan cambiar la fuente de alimentación por una fuente alterna, entonces acá en el panel pues vamos a buscar la fuente. Entonces toca buscarla con si ustedes no la encuentran en esta librería de misceláneos de devices, hay una librería de simulación, entonces vamos a verificar si está acá. Entonces, en este caso aparece como de SIN. Entonces, observen que acá está la fuente de alimentación. Vamos a borrar esto. Vamos a tratar de cablearlo. Listo, entonces vamos a darle doble clic. Observen que automáticamente pues acá tenemos una amplitud. Esa amplitud usted la puede modificar. Entonces, amplitud 1, no, resulta que necesito una amplitud de 10. Ya tenemos la amplitud de 10, tenemos una frecuencia de 1K. No, profe, la frecuencia que nos piden es de 5K. Ah, bueno, listo. Se van cambiando cada uno de esos parámetros y después pues podemos ejecutar la simulación, ¿no? Entonces, volvemos a simulación, cogemos la simulación y aquí lo que nos interesa verificar es pues ese voltaje de salida, miren. Entonces, de esta forma podemos trabajar. Dentro de esa librería, pues aparte tenemos también hay diodos. Entonces, recuerden que
La nomenclatura pues ya se puede buscar, se puede tomar este tipo de videos. Aquí en esta parte de simulación, de pronto si ustedes no tienen, si ustedes no tienen la librería, entonces aquí sí tenemos que seleccionar las preferencias de las librerías y en este caso pues yo aquí ya la tengo cargada, pero supongamos que ustedes la quieren cargar, entonces ahí sí nos tocaría buscarla. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar la librería de asignación, se la facilito porque muy seguramente creo que por defecto no viene. ¿Sí? Entonces se las comparto en el foro, lo que hacen ustedes es cargarla acá en este entorno y la seleccionan y le dan clic en instalar. Entonces, por ejemplo, aquí está la librería de simulación. Está la librería ya instalada, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir esa librería para que la puedan asociar porque muy seguramente, pues, si no la tienen, entonces la puedan mostrar. Entonces, bueno, eso por ese lado. Ya con bueno, aquí ya con el tema del diodo, pues es hacer la adecuación y el mismo procedimiento, así como se realiza para la simulación en DC, lo podemos hacer en AC. De pronto sí, acá resetear las etiquetas y procedemos a dar clic en la simulación. Entonces, recordar que siempre vamos a mirar el transiente. Lo que estamos haciendo acá es un rectificador de media onda, por eso esta parte negativa no aparece. Y ahí tenemos la simulación. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa más es mirar el voltaje. Entonces, por eso necesitamos de una punta de prueba de tipo osciloscopio para poder verificar esta señal de salida. Entonces, bueno, ya con el tema de, bueno, de otros componentes, pues todos van a estar aquí relacionados en la librería. Entonces, no sé, muchachos, si tienen alguna inquietud. Les recuerdo, bueno, en 8 días nos vamos a ver nuevamente. Allí nosotros reforzamos el tema de cómo instalar esa librería. No sé si tienen alguna inquietud por el momento o podemos ya proceder verificando el tema del correo de parte de ustedes si nos está llegando. Bueno, muchachos, entonces voy a detener aquí la grabación. Ya tengo acá la grabación. Y ahora sí quedo atento.